Es cada el éxodo de Ataque 77, escuchándola acá en Si viene el estallido. Y sigo rellenando, como dice Ombligos Pelusa. Ojalá que se confirme la información que da Catalina, Catalina 2013, sería una gran noticia. Y lo que se vendría ahora son las acciones judiciales en contra del gobierno de Chile por todo este montaje. Eh, este tema del pakistaní fue una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza con la información chilena que estaba circulando en Wikileaks, pero logré, de un examen somero, se daba uno cuenta de que la información más reciente era de abril de 2009. Entonces no tendríamos información, salvo que haya sido un plan mucho más macabro. Eso se lo dejo como tarea a personas que les gustan estos análisis más alfaterianos. Pero lo cierto es que el caso del pakistaní era una de las grandes posibilidades el que no se perseverara en ello. Bueno, aclaro inmediatamente, no estoy diciendo que las personas de Educación 2020 sean personas de la élite. Los que sí son de la élite, y está claro, son los niñitos de Un Techo para Chile. No digamos una cosa por otra. Y los niños de Un Techo para Chile, obviamente, ese tipo de moda, así como el lenguaje viene desde abajo, ese tipo de moda al menos, me refiero a las maneras de comportarse en la sociedad, siempre vienen desde la élite. Entonces, con el tiempo se empieza a democratizar esa actividad y evidentemente, bueno, la palabra sería, y, y, y asumo el riesgo de ocupar la palabra correcta, se empieza a rotear la institución, obvio, porque por efecto de imitación hay muchos que ven a los niñitos ricos con estos martillos retráctil Swiss Army en las poblaciones, entonces quieren ser como ellos. Incluso existe una palabra que se utiliza ahora que se inventó para el efecto, que son aspiracionales, le dicen. Entonces estos sujetos aspiracionales terminan roteando una institución que es elitista. A diferencia de eso, Educación 2020 es una institución, como nace al alero de las nuevas tecnologías de la comunicación, asume el riesgo de ese roteo al inicio. Entonces, Educación 2020 es una conversación entre 5 personas en un sillón, en un sillón reclinable de cuero y fumando habano, que luego se transforma en un grupo de publicistas, fotógrafos y todo lo que conocemos, y luego inmediatamente se rotea la institución deliberadamente para que hayan adherentes. Es una cuestión crucial dentro de una institución neoderechista, como nos podría decir Hinz-Peter. Faltó que hicieran si ustedes van a la entrevista a Hinz-Peter, su preocupación número 1, número 2 y número 3 es que se incorporen acordes andinos, de música andina, de charango, en los jingles de la derecha. A eso él le llama nueva derecha. No, ¿de qué nueva derecha están hablando? Es decir, están hablando del tipo que está con la fusta en la mano nomás. Lo que pasa es que la manera de intimidar con la fusta, de retar, es un poco más sofisticada, y eso tiene que ver con las nuevas tecnologías. Pero de que el mundo tenga mejores tecnologías de control no significa de que la derecha sea distinta. Ni tampoco significa el que sea distinta el que sea mejor. O que sea mejor para los gobernados. O que sea mejor para la izquierda. En fin. Pero el caso es que esta es una institución, no me estoy preocupando de los miembros de la institución, porque Educación 2020 no es una institución democrática. No es una institución democrática. De hecho, lo que le preocupa a ellos es incidir en la élite. Lo que le preocupa a ellos es realizar lobby. Y eso es por definición antidemocrático. Es decir, la Educación 2020 no pretende que lo que se enjuaga en la boca continuamente con esa palabra no aspira a que la ciudadanía se involucre en el tema de la educación. Le importa un bledo a la ciudadanía. Lo que quiere son acciones concretas ya. Y todos sabemos que para acciones concretas ya lo más eficiente es una dictadura. Los romanos lo tenían súper claro. Cuando requerían acciones directas, cuando necesitaban respuestas inmediatas, se suprimía el Parlamento y el Estado republicano, y se
comandaba a un dictador. De hecho, de ahí viene la palabra, de Roma. Un dictador se construía era necesario cuando habían este tipo de casos difíciles de resolver. Bueno, Educación 2020 no es una institución democrática porque en primer lugar no aspira a una democracia en el genuino sentido de la palabra, y en segundo lugar porque importa acá lo que diga Weisblut, no lo que diga Educación 2020, porque Weisblut en cualquier momento puede escribir una columna en qué pasa y pasarse por el aro a todos los grandes entusiastas de Educación 2020. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? Lo que dice Weisblut en Tolerancia Cero el domingo pasado. Que es lo que nos dice Mario Weisblut, para que por favor usted recuerde, que él apoya el programa educacional de Lavín. Anoche, Carolina Toá, en Televisión Nacional, casi a la 1:30 de la noche, explicó que recién, hace 15 minutos, el gobierno le había entregado el programa de reforma en la educación. Y Mario Weisblut lo sabía hace 3 días atrás. ¿De qué estamos hablando? Aparece Mario Weisblut, el mismo que dijo en una columna, una lacrimógena columna en El Mostrador, estamos hablando de 6 meses, 8 meses atrás, no recuerdo, que fue a propósito del lanzamiento de su libro, recordemos que también ganó sus buenas lucas con ese libro. Cada vez que nosotros tenemos un libro que ya está apareciendo en las cunetas es porque alguien se embolsó unas buenas lucas en esa producción literaria. Y a propósito del lanzamiento de ese libro, que es una especie de mea culpa, en donde se flagela diciendo que él era un ingenuo, que era una persona que no quería llegar a tan lejos y que se sintió incómodo porque de repente toda la élite quería que él participara. De hecho, en esa columna que usted la puede encontrar en El Mostrador, busque Mario Weisblut, El Mostrador, quizá la encuentre, si no la voy a tratar de subir a Facebook o a Twitter para que usted la pueda leer. Weisblut explica de que toda la clase política quería que él interviniera porque lo iban a utilizar como una especie de gato para sacar las castañas. Entonces, él desde el principio comprendió que su incorporación en Educación 2020 no tenía nada que ver con la pretendida ciudadanía, sino que era una cuestión, un juego de la élite. Y finalmente en esa columna lacrimógena, Weisblut dice que no se va a meter más en el asunto y que va a dejar, digamos, que 120, dale con 120. Lo tengo metido aquí en la cabeza, debe ser producto del mosto. Él dice que va a dejar a Educación 2020 a su libre arbitrio y que él va a dejar de participar. Bueno, ahí se tapa con tierra Weisblut solo. No tuvo la hidalguía de echarse también unas cuantas palas de cal, pero se echó bastante tierra encima, solo. Y después aparece, intempestivamente, en Tolerancia Cero, apoyando la revolución educativa de Joaquín Lavín y Sebastián Piñera. ¿De qué estamos hablando? Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Tiene esto que hubo un proceso deliberativo en Educación 2020? Proceso deliberativo que de todas maneras no podría haber existido en ningún momento. Recordemos de que el proyecto recién lo conoció hace unas cuantas horas Carolina Toá. Carolina Toá, vocera de la concertación, está explicando que hace unas cuantas horas atrás recién la concertación conoció el proyecto. ¿Y en qué momento existió el proyecto? Si es que me dicen, no, es que en Educación 2020 existió un proceso deliberativo. ¿A qué hora fue ese proceso deliberativo, me quieren decir? ¿Cómo Weisblut sabía el domingo de que era lo que tenía que apoyar? Y Weisblut en el programa de televisión de Piñera, con el panel, con los sicarios intelectuales de Piñera, oficiando de apuntalador de las políticas de Piñera. ¿De qué estamos hablando? Obviamente eso no da solamente para suspicacia. Weisblut se comportó como peor que un esquirol, como un rompehuelga en cada una de las movilizaciones que han existido en la educación chilena. Cada vez que la fecha no he derrochado, he utilizado mucha tinta para hablar en contra de la fecha y también para hablar en contra del Colegio de Profesores. Pero me parece de que tanto la fecha, la Confecha y el Colegio de Profesores tienen derecho a organizarse y tienen derecho a movilizarse. Cada vez que intentaron movilizarse, apareció Weisblut con su cuña.
Búsquenla, aparece en cada movilización. Esta movilización va a hacer imposible la mejora en la educación del país. Con esta movilización, ahora sí que se termina la educación en el país. No tenemos ninguna manera de cumplir la meta en el 2020. Qué gran tontera. Quizás si una gran movilización durara un año o dos, podríamos mejorar la educación en el 2021 o en el 2022. ¿O acaso no es posible? ¿Tiene que ser el 2020? ¿Qué pasa? En el 2020 se cumple la profecía de Piñera y se acaba el mundo y suben 80 metros el océano Pacífico y los océanos en general. ¿De qué estamos hablando? Aquí lo que estamos hablando es que Mario Weissbluth no es un tapado de la derecha, es un tapado de la derecha solamente para las personas extremadamente ingenuas. Este discurso de que somos técnicos y no somos políticos, ¿desde cuándo lo estamos escuchando? Este discurso está patentado por Joaquín Lavín. De hecho, debería pagarle Mario Weissbluth regalía a Joaquín Lavín por utilizar este argumento tan manido de que somos técnicos, no políticos. A la vuelta de un tema, de un relleno, como nos dicen, voy a hablar de los movimientos sociales, porque ¿qué es lo que sería Educación 2020 si no un movimiento social? Pero ¿qué es lo que sería un movimiento social? Hablemos bien de lo que es un movimiento social, hablemos en serio de lo que son los movimientos sociales, por favor.